Hola, buenos días a todos y a todas. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Estamos dando unos minutitos, nada más un minutito, para que se sumen el resto de las personas que tenemos en la sala de espera y iniciamos en un momento más con este taller virtual. Entonces, no desesperen, estamos en ese proceso. Bueno, en lo que las personas se siguen sumando, quisiera para no demorar más este asunto y poder iniciar, porque nos interesa mucho escuchar lo que Javier tiene que decirnos el día de hoy. Em, pues primero darles nuevamente la bienvenida. Gracias por acompañarnos. Estamos muy contentos de poder compartir este espacio de conocimiento con todas y todos ustedes. Pues estos talleres virtuales, que como vieron en las invitaciones son 4, lo que tratamos de hacer aquí es una serie muy rápida con información que les ayude a optimizar sus procesos. Y bueno, Javier nos va a explicar después cómo van a ir construyéndose estos talleres. Este taller virtual es parte del esfuerzo que presenta FabTech México junto con Obsidian, que preside Javier, y bueno, justo busca ayudar a las empresas a desarrollarse en estos pues momentos donde hay varios retos, pero también muchísimas oportunidades que aprovechar. Les recordamos que el registro para FabTech México ya está abierto. Si se registran sin costo en la página web, pues podrán asistir en el mes de mayo, del 6 al 8 de mayo, en Cintermex, en Monterrey, para conocer lo último en tecnología para los procesos de metalmecánica. Entonces, pues los esperamos. La página es www.fabtecmexico.com y bueno, van a encontrar eh, todas las soluciones que abarcan el proceso productivo. Tenemos 4 pabellones especializados: soldadura, tecnologías de la fabricación, estampado y prensas automatizadas y la parte de acabados. Podrán encontrar también espacios para conferencias, donde vamos a tener tanto talleres técnicos y conferencias técnicas, como también un summit dedicado a las mujeres en FabTech y los retos y todas las acciones que se están llevando a cabo en el sector para el desarrollo de las mujeres. En la industria metalmecánica tenemos también un encuentro de negocios y diversas conferencias enfocadas hacia tendencias que no tienen ningún costo. Este evento cuenta con el respaldo de 4 asociaciones estadounidenses, líderes en cada área de la metalmecánica, y bueno, pues nos dará muchísimo gusto recibirlos y recibirlas eh, del 6 al 8 de mayo. Y bueno, pues creo que es tiempo ya de iniciar y quisiera presentarles a, a Javier Perdomo. Él es ingeniero industrial con más de 15 años de experiencia en operaciones y cadena de suministro, y como les contaba, este serial de talleres llamado Sistemas de Optimización de Costos aplicados al proceso productivo se integrará de 4 sesiones. La primera de ellas es esta, que se llama Proceso de Compra de Materias Primas e Insumos, en el que pues hablaremos de los errores más comunes al implementar un sistema de reducción de costos, áreas de proceso productivo y el enfoque en la compra de materias primas, entre otras muchas cosas que seguramente Javier nos podrá detallar. Y bueno, pues te dejo la palabra, Javier, también si quieres explicarnos un poco más de lo que ustedes hacen y de todo lo que has trabajado y de dónde has abrevado tanto conocimiento para la industria. Muchísimas gracias, Mariana, y a todo el equipo de FabTech que permitieron que esto fuera posible. Estoy muy agradecido por tener la oportunidad de transmitir este conocimiento y poder enfocar las experiencias que hemos tenido ayudando a varias empresas en este proceso de aprendizaje, en este proceso en donde las personas que están aquí, que hacen parte de esas organizaciones, pueden llevarse, así sea una cápsula de conocimiento o algo
que les pueda servir para mejorar y para hacer más eficientes sus organizaciones. Como bien decías, Mariana, mi experiencia abarca varios sectores. Uno de ellos es consumo masivo, pero también he estado en la parte del sector de la construcción, apoyando empresas de manufactura y también de retail con todo el tema de rediseño y procesos de eficiencia operacional. Mm, un poco de lo que hacemos en Obsidian, no me voy a meter al detalle, pero lo que hacemos es ayudar a las empresas a incrementar su rentabilidad a través de una mirada externa, ayudándole a diagnosticar y encontrar oportunidades de mejora tanto en los procesos de producción como en la cadena logística. Hemos implementado ya en estos últimos 3 años más de 70 proyectos que abarcan logística, producción, retail y todo el tema de data analytics. Y tenemos presencia de operación en más de 7 países. Actualmente tenemos proyectos activos en Colombia, México y Brasil, pero también hemos podido trabajar con clientes en Perú y en España. Yo creo que para complementar esta ruta de aprendizaje que les vuelvo a hacer énfasis para que no se los pierdan, hoy es el primero de 4, hoy es 20 de marzo, la siguiente semana va a ser el jueves a la misma hora, en donde vamos a ver toda la parte de proceso productivo a través del control de variables y de gerencia productiva. Luego el 3 de abril vamos a conversar sobre un dolor de cabeza de muchas organizaciones de manufactura, que es la parte de mantenimiento de equipos y gestión de activos. Y por último, otro tema también muy relevante con respecto a la eficiencia, que es todo lo de headcount, personal y cómo poder medir la productividad de operarios y nivel supervisor en organizaciones pues con altos cambios y con alto nivel de incertidumbre como estamos viviendo hoy en las realidades económicas tanto de Colombia como México, Brasil y demás. Y aquí en el día de hoy, que es la parte del proceso de compra de materia e insumos, vamos a hablar de, primero, qué es un sistema de reducción de costos, cuáles son los errores más comunes al implementar uno de estos sistemas. Vamos a presentar las áreas del proceso productivo a las que son más sensibles a optimizar, pero también a perder eficiencia si no implementamos bien los procesos de control. Y ya nos vamos a meter un poco más en la parte de compras de materia prima e insumos. Cómo ver esos dolores de la parte de licitaciones, Indirect Material Sourcing, 3PL, etcétera, etcétera. En el taller 2, para que de una vez, para que no se lo pierdan, vamos a hacer pues un resumen de lo que ya presentamos, pero nos vamos a meter en el enfoque en control de variables del proceso de producción y cómo esa creación de alertas y tableros de control nos ayudan a tomar mejores decisiones. Aquí vamos a hablar la siguiente semana de presentación de tipos de metodología para encontrar causas raíz. Hay una de esas que se llama el Value Stream Mapping, que se utiliza mucho en el proceso de manufactura y que nos puede ayudar a, a eficientar los procesos de ya de la línea de producción. En el tercer taller vamos a ver todo lo que es el enfoque de mantenimiento, uno de los indicadores clave que es el OE, que es el Overall Equipment Efficiency, ver cómo es el tema de los paros no programados y cómo eso nos afecta en el proceso de mejora y de eficiencia, y hablar un poco de lo que se llaman hoy sistemas predictivos de disminución de pérdida. Por último, en el cuarto taller, vamos a ver headcount. Headcount visto desde qué tanto personal tengo en una fábrica, por qué debo tener más o menos personal de acuerdo a mis niveles de producción y enfocarme en los métodos de medición de productividad, porque esos son los que me van a terminar diciendo qué tantas personas debo tener en una línea de producción. Ahí vamos a hablar de los famosos unit economics, todo el tema de análisis de cuartiles para productividad y definición de roles y responsabilidades. Y por último, vamos a hacer un abrebocas, no nos vamos a meter tan al detalle, pero vamos a hacer un abrebocas de la parte de implementación de tableros de control para el manejo de personal en organizaciones de manufactura. Bien, em, aquí creo que me falta una, un slide.
Ya, disculpen, estaba en el orden incorrecto. Ya. Entonces, lo primero que vamos a hacer es la presentación de un sistema de reducción de costos. Aquí nosotros lo primero que tenemos que hacer es entender que el sistema de reducción de costos debe ser un proceso de iteración. ¿Qué es un proceso de iteración? Es un proceso secuencial que yo implemento una vez y que debo estar haciendo repetitivo para garantizar que no solamente las mejoras que yo implementé sí tengan un efecto en la rentabilidad de la empresa, pero también para que digamos que los cambios de la operación me permitan ir encontrando nuevas oportunidades y corrigiendo, digamos, efectos no deseados. En eso hemos visto que este ciclo de pasos puede ayudar a garantizar que se logren esas metas estratégicas de la organización. Cuando hablamos de sistemas de reducción de costos, mm, lo que yo he visto en el mercado y lo que yo he visto en las organizaciones es que no lo ven como un sistema. Y ese es como uno de los primeros temas. No se ve como un sistema debido a que muchas veces encontramos que decimos, mira, ¿sabes qué? Tenemos que reducir el costo de producción a como de lugar. Y reducir el costo a como de lugar puede traer traumatismos, puede traer reprocesos e incluso puede tener un impacto en la calidad del producto o en la forma en la que los clientes perciben mi producto. Puede tener impactos en el servicio, puede tener impactos en la cadena de abastecimiento. De forma tal que cuando yo implemento un sistema de reducción de costos, me ayuda a que este tipo de efectos no deseados de la reducción no pasen, no sean un efecto secundario de tratar de reducir el costo y hacer mi organización más eficiente. Aquí los pasos, el primero es medir las variables críticas del proceso, en donde yo debo hacer un mapa de variables del proceso, debo lograr priorizarlas de acuerdo al impacto y ojalá pueda yo agrupar o combinar medidas. Y lo mencioné ahorita en un slide, el Overall Equipment Efficiency es un parámetro y ese parámetro tiene varias variables que me ayudan a, condensadas, prorrateadas y ranqueadas, generar un indicador de 0 a 100. Pero ese indicador de 0 a 100 tiene por dentro la disponibilidad de los equipos, las horas de paros, las horas de mantenimiento programado y no programado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso me ayuda a entender en un solo número una serie de variables del proceso que ya prioricé y que tengo dentro de mi organización. Hay todo un capítulo y les recomiendo un libro que se llama Administración en una página. Ese libro nos ayuda a entender muy bien cómo establecer variables críticas en un proceso y cómo meterlas dentro de un solo tablero de control que me permita a mí tomar decisiones de manera más rápida. La segunda parte es algo que es una práctica que hemos visto en organizaciones que tienen éxito en este tipo de sistemas de reducción de costos y es correr diagnósticos sobre efectos no deseados. Si yo, por ejemplo, estoy teniendo una baja calidad o estoy teniendo un alto nivel de desperdicio e incluso un costo de producción que no es el costo de producción deseado, que no es un costo de producción que está dentro del presupuesto, yo lo que debería hacer es armar un equipo interdisciplinario en donde esté la gente de producción, de logística y también áreas que no están directamente relacionadas con el proceso productivo. Ejemplo, marketing, ventas, finanzas. Y al armar este equipo interdisciplinario, les voy a dar una tarea. Les voy a decir, ustedes van a ser de manera temporal mi equipo interno de consultoría para poder ir a recorrer los procesos de producción con esa mirada externa, para poder generar insights o premisas y luego hacer todo un proceso de validación con estadísticas y mediciones, la, la, mm, esas cosas que yo estoy encontrando. Voy a poner un ejemplo. Digamos que estoy teniendo un costo de producción más alto de lo deseado. Con este equipo interdisciplinario recorren los procesos y se dan cuenta que en una de las estaciones de trabajo o en uno de los procesos yo estoy teniendo que reprocesar porque hay algo que está saliendo mal.
Ok, entonces ahí lo que viene es, y pues es un ejemplo muy sencillo, pero ahí lo que viene es validar con estadísticas, vale, ¿cuántos de cada 100 unidades que pasan por este proceso, cuántas de ellas van luego a reprocesarse? Entonces, de cada 100 estoy reprocesando 30. Ok, eso significa que estoy no solamente disminuyendo mi tiempo de salida de throughput en un 30%, sino que además estoy impactando la productividad y subiendo el costo porque esa unidad tuvo que pasar por el proceso X más de una vez. Entonces, ahí cuando hago la validación con estadística y de esos insights, pues entonces ya logro buscar cuál es la causa raíz. Entonces, el efecto no deseado es el reproceso, pero la causa raíz puede ser que la máquina está generando dentro de la producción una característica que hace que yo genere el reproceso. Digamos que es una cortadora, o voy a hacer un ejemplo, una rectificadora si es un tema de metal mecánica. Ok, hago un proceso de rectificado, pero resulta que tiene demasiadas astillas, que no está generando el borde como yo lo necesito. Ah, bueno, ¿qué es lo que está pasando en la máquina? Entonces, la causa raíz es el efecto, o perdón, la causa de esa máquina que me está generando ese efecto. Y ahí entonces creo el plan de acción para mitigar esos efectos no deseados. Mejorar el mantenimiento de la máquina. Si es un tema de corte de cuchillas, entonces cambiar las cuchillas, mirar el análisis del material, qué es lo que está pasando, si es que estoy pasando a una velocidad más alta de la que yo puedo, de la velocidad nominal de la máquina, etcétera, etcétera. Y ahí entonces voy a tener un impacto. Ok, si yo logro disminuir la velocidad de esa rectificadora y, porque esa es la causa raíz, o lo que yo creo que es la causa raíz, si bien en principio va a parecer que estoy disminuyendo la velocidad de la línea, no, realmente lo que estoy haciendo es disminuir el porcentaje de reproceso. Y al disminuir el porcentaje de reproceso, en el total de la línea sí estoy mejorando el throughput. Y ahí es donde vienen los planes de acción para poder hacer la mitigación de efectos no deseados. En el cuarto punto, pues de nada me sirve haberlo identificado, encontrar la causa raíz, si yo no le hago seguimiento al plan de acción. ¿Qué es hacer seguimiento al plan de acción? Pues establecer una metodología con una dinámica de reporte y seguimiento de avances, comunicar claramente el estado de las iniciativas y también crear planes de acción o de mitigación para los atrasos del proyecto. Es muy importante nombrar un líder de un gerente de proyecto, un project manager, como lo quieran llamar, pero ese líder debe estar comunicando de manera proactiva a toda la organización y a los líderes de proyectos qué es lo que está pasando con el proyecto, si estamos en un semáforo verde, amarillo o rojo, ¿sí? Desde el punto de vista del cumplimiento, y cuáles van a ser las acciones de mitigación para este tema. Por último, es lo que cierra el ciclo y lo que me da entrada a la siguiente iteración, es evaluar la asertividad y la eficiencia de esas iniciativas, de forma tal que yo pueda entender, cumplí los ahorros, mejoré la productividad o qué fue lo que me faltó para lograr que ese plan se volviera una realidad e incluso cuál es la continuación de ese plan en el siguiente año. Supongamos que estoy haciendo un proceso de disminución de inventarios de materia intermedia, de materiales intermedios, ¿verdad? ¿Eso qué me ayuda? Me ayuda a hacer un proceso más ágil de producción y además de eso, disminuir o mejorar mi capital de trabajo. ¿Por qué? Porque tengo menos insumos en la línea y los estoy teniendo o convertidos en compras de materia prima para mejorar mi suministro o producto terminado que está disponible para la venta. De forma tal que si yo estoy haciendo ese proceso, el siguiente año lo que yo debería estar haciendo es, la meta fue de reducción de un 5%. Ok, el siguiente año podemos llegar a un 7%, sí o no. Y eso solamente se hace a través de evaluar cuál fue el resultado del año actual para pensar en el siguiente año y ver si yo puedo mantener eso de manera continua. De forma tal que ahí sí se cumple la iteración de este proceso basado en datos con un plan de acción claro para poder yo
integrar esto dentro de la cultura de la empresa. Bien, eso es como debería idealmente portarse o comportarse un sistema de reducción de costos en la compañía. Ahora, en estos más de 15 años de estar trabajando con organizaciones, de ayudarlos con diagnósticos y rediseño de proceso, yo he identificado unos errores comunes o unas prácticas comunes que nos obstaculizan un sistema de reducción de costos. ¿Cómo puede obstaculizarse un sistema de reducción de costos? Primero de ellos es bajo involucramiento gerencial. Y es que no se ha establecido un sistema para poder generar una reducción de costos. No hace parte de la cultura de la gerencia y esas iniciativas pueden estar desarticuladas generando reprocesos o incluso contradicciones. Otro error común o una práctica común es el uso incorrecto de datos estadísticas, usar premisas erradas o tener paradigmas sin contrastar con la realidad. Y aquí tengo un ejemplo típico y es, necesitamos bajar el costo de producción a como de lugar. Ok, lo primero que vamos a hacer es reducir el personal, un 10 o un 15%, o bajar salarios o dejar de hacer el tema de la remuneración variable. ¿Por qué? Porque creemos que ese es un efecto inmediato que va a tener una reducción en el costo de producción, pero muchas veces este tipo de premisas cerradas, de paradigmas, lo que hacen es impactar la productividad, impactar la calidad y a veces incluso lastimar el negocio en general. No encontrar la causa raíz es otra práctica que decimos en el ejemplo de la rectificadora de metal mecánica. Sí, estamos reprocesando mucho producto, pero no llegamos a la causa raíz, y es decir, no diagnosticamos la máquina, no nos dimos cuenta que el material que está usando es el incorrecto, que la velocidad nominal es la incorrecta. Y ahí lo que hacemos es simplemente decirle al jefe de producción del área, tienes que bajar el costo a como de lugar. Pero eso no es un accionable, eso no termina siendo un accionable, porque si no diagnosticamos la máquina, ¿cómo vamos a resolver el tema? No utilizar las estadísticas, no utilizar los números para poder nosotros garantizar que el tamaño de las oportunidades o el tamaño de los efectos no deseados sí es lo que yo estoy imaginándome o sí es lo que yo estoy generando en esos insights de esa mirada externa. Otro tema y es un proceso de seguimiento eficiente. Podemos haber encontrado la causa raíz, podemos tener los insights correctos, pero si no tenemos un proceso de seguimiento, eso se va a quedar en que en enero, febrero encontré la causa raíz y para mayo, junio, julio, agosto aún no he logrado bajar ese efecto o no he logrado bajar ese costo de producción. ¿Por qué? Porque se lanzan esas iniciativas o proyectos sin haber tenido el esquema de PMO, con un Gantt, con responsables, fechas y demás elementos que sí deben estar y deben hacer parte integral de este sistema de reducción de costos. Y por último, no tienen tableros de medición y control. Aquí es definitivamente no tener herramientas claras de medición para el avance de las iniciativas, no se está comunicando de manera correcta, no se está haciendo un proceso de reporte juicioso y no se están entendiendo que hay obstáculos y retos de cada iniciativa que deben ser mitigados, deben ser eliminados para poder garantizar obtener esa oportunidad o ese ahorro. Muy bien. Luego vamos a conversar sobre esta identificación en una línea de producción. Hay muchas áreas, hay muchas verticales, pero em, hay cuatro que hemos identificado que son los más sensibles para el tema de optimización de costos. Primera parte, abastecimiento y almacenes, es decir, la parte de compras. Si yo tengo una línea de producción muy eficiente, pero tengo materias primas muy costosas, si tengo proveedores no confiables, de nada me va a servir tener los procesos alineados al interior, porque las materias primas, los almacenes, el control de esas materias primas y el flujo continuo de materias primas e insumos hacia la línea de producción van a terminar siendo obstáculos para yo poder ser eficiente en la producción. Otra área clave en la parte de planeación y control de la producción. Y aquí el dolor más fuerte siempre es el cambio de productos, el setup,
famoso setup. Supongamos que yo soy una línea de producción que tiene 5 productos, em, pero si el proceso de planeación y control de la producción no está haciendo su trabajo, lo que va a pasar es que yo en un mismo día puedo estar haciendo los 5 productos, en vez de estar construyendo, por ejemplo, inventario o hacer lo que se llaman las corridas de producción cada vez más largas para disminuir el setup, para optimizar el tiempo fuera de línea o la parte de mantenimiento, que pues es clave porque yo cada vez que hago un mantenimiento, muchas veces son mantenimientos generales en donde necesito parar la línea de producción. De forma tal que esa planeación de los mantenimientos preventivos y no hacer los mantenimientos preventivos y programados puede incidir en el incremento de mantenimientos correctivos de maquinaria de equipo. Entonces aquí necesitamos definitivamente buscar cómo optimizar la disponibilidad de los equipos. Por último, la parte de personal, ¿no? Headcount y productividad de operarios y nivel supervisor, en donde yo no entiendo o no tengo muy claro cuál es la cantidad de operadores y supervisores que debo tener en cada turno. No tengo claro cuál es la productividad de cada uno de ellos, medida en unidades por hora, que es lo que vamos a hablar en el cuarto taller de Unit Economics. No tengo claro cuáles son sus unidades producidas por hora. No tengo claro si ellos están cumpliendo el plan de producción tanto individual como grupal en las estaciones de trabajo. Esto y, por último, la reducción de tiempos improductivos. Estas son 4 áreas que definitivamente yo tengo que estar mirando constantemente y pasar por el filtro del sistema de reducción de costos para garantizar que no hay efectos no deseados que muchas veces no vemos. Eso se llaman los costos fantasma o los costos hundidos, porque yo puedo creer que la operación está bien y que está en un nivel estable, pero si logro hacer un sistema de reducción de costos e implementarlo de manera correcta, siempre voy a estar encontrando oportunidades y siempre hay un margen de mejora. Ahora nos vamos a meter un poco en la parte del proceso de compra de materia prima. Y aquí los principales dolores son la confiabilidad del proveedor, la volatilidad de los costos y las alteraciones en la cadena de suministro. Por esta razón, se deben establecer acciones en cada uno de esos pasos de la cadena de valor. Y aquí puse un mapa muy general de cómo podría ser un proceso de compra de materia prima e insumos. Tenemos estos 5 pasos en donde yo lo primero que hago es identificar la necesidad y ahí hago un acotamiento del alcance de los grupos de compra y las categorías, ¿verdad? Esto en una línea de producción que ya están dando, normalmente ya se hizo. Pero si es una línea de producción nueva o incluso si es un producto nuevo dentro de una línea de producción actual, pues yo tengo definitivamente que identificar la necesidad, acotar el alcance y definir cuáles van a ser esos productos y en qué frecuencia deben llegar esos productos. El segundo paso, que es la parte de selección de proveedores, es uno de los temas que más ineficiencias trae en el proceso de compra de materia prima e insumos. ¿Por qué? Porque muchas veces heredamos el grupo de proveedores. Muchas veces el proceso de manera implícita está atado a cierto tipo de proveedores. Voy a poner un ejemplo. Compré una máquina em, para un horno eléctrico o un horno a gas para un proceso de transformación. Ese proceso, ese horno, perdón, tiene unas piezas. Entonces el proveedor me dice, yo puedo garantizar el mantenimiento de este equipo si solo si las piezas las mantienes con mi marca original. Entonces ahí tengo una condición que me obliga necesariamente a hacer mantenimiento y hacer compra de insumos, de consumibles de esa marca. Pero no siempre es así. Significa que yo puedo, en los otros casos, buscar alternativas de materia prima, de insumos, para poder garantizar que yo estoy haciendo activamente procesos de licitación y hacer la evaluación de alternativas tanto locales como importadas.
¿Qué pasa ahora? Y en México hay una realidad. El proceso de sustitución de las importaciones es una prioridad tanto para las oficinas de desarrollo económico de los gobiernos como para las empresas. ¿Por qué? Porque la disrupción de la cadena de suministro genera muchísima incertidumbre. Entonces aquí una de las primeras recomendaciones es cómo yo puedo hacer para atraer más proveedores locales que sean obviamente competitivos, que me garanticen la calidad para poder yo tener un proceso más eficiente de compra de materia prima e insumos. Otra opción y otra recomendación que nosotros hemos implementado, hacer procesos de licitación más frecuentemente. Yo sé que puede parecer más desgastante, pero hacer procesos de licitación más frecuentemente le va a dar un mensaje a mis proveedores y es que no tienen absolutamente comprado toda esa negociación que ya hicimos. Si yo, por ejemplo, ejecuto un proceso trimestral o semestral de licitación, obligo a mis proveedores actuales a ser competitivos con el precio y a los competidores posibles darles esa oportunidad de traer nuevos productos con un mejor precio para yo poder garantizarlo. Y hagan pruebas de, oiga, voy a traer este proveedor nuevo. Voy a traerlo, voy a hacer una prueba controlada, voy a tratar de mirar la rentabilidad, voy a tratar de mirar la calidad, la durabilidad de la materia prima o si es un insumo para un equipo, para poder entender y salirse un poco de esa zona cómoda de siempre mantener los mismos proveedores y solamente hacer un proceso de presionarlos para que me bajen el costo todos los años. Ese proceso definitivamente tiene un límite y hay un momento en donde el proveedor me dice, no, es que yo ya no puedo bajar más el precio. Pero si yo estoy haciendo procesos de licitación activos, no solamente le voy a mandar ese mensaje al proveedor, sino que me abro oportunidades en donde yo puedo traer nuevos proveedores, nuevos jugadores en el mercado que me ayuden a dinamizar mi costo de compra de materia prima e insumos. Aquí luego viene todo un proceso de solicitud de ofertas y lo que nosotros recomendamos es crear análisis comparativos y estas tablas son tablas dinámicas en el sentido en que yo la estoy alimentando con nueva información todo el tiempo para poder traer precios, calidades, términos de pago para optimizar el uso de recursos. El tema de términos de pago y de la negociación de términos de pago también ayuda mucho a la organización, porque si bien el costo puede terminar siendo el mismo, el término de pago sí me ayuda con mi capital de trabajo. Y el capital de trabajo es un indicador de las organizaciones que es muy relevante, de forma tal que yo estoy cuidando el flujo de caja actual. Si yo, por ejemplo, gano 30 días más de crédito con mi proveedor a través de, por ejemplo, tener productos en consignación, a través de hacer procesos de factoring en donde yo suscribo el contrato con un banco y ese banco le paga directamente al proveedor, pero yo no debo desembolsar sino hasta el término que negocie con ese banco. Todo eso me ayuda a generar más capital de trabajo y ayuda a la rentabilidad también de la compañía. Negociación de contratos. Aquí es muy importante también diseñar modelos ágiles de contrato que nos permitan entrar y salir de condiciones comerciales. Em, Esto y construir proveedores es también una de las recomendaciones que hacemos aquí, que es construir la relación con un proveedor, no salir a buscar única y exclusivamente precio. Porque si yo me busco el mercado solamente por precio, puedo tener riesgos de calidad. Mientras que si yo negocio para crear un proveedor y le voy a decir, yo sé que usted me está cobrando hoy 10 por el producto, pero ¿qué pasa si hacemos una negociación en donde comprometemos volúmenes más grandes en un periodo de tiempo más largo de lo que normalmente haga el mercado? Esto me garantizaría que usted tenga un suministro o un cliente seguro durante más tiempo. Muchas veces eso traduce en un precio y es donde el proveedor me dice, sí,
si firmamos un contrato a 3 o 4 o 5 años, si es una materia prima estable y yo sé que no va a poner en riesgo mi operación, puedo bajar ese precio de 10 a 8 solo a través de trabajar proveedores. Y puede que ese 8 no esté en el mercado hoy en día, porque es un mercado más oportunista. Si yo trato de pasar del mercado oportunista a un mercado de desarrollo de proveedores, es probable que tenga yo una mejor, un mejor comportamiento en este proceso. Y por último, el proceso de recepción de mercancía y pago al proveedor. ¿Cómo esto puede y no puede volverse un dolor de cabeza para mí? Lo primero que yo tengo que hacer es asegurar los SLA, que son los Service Level Agreement, y diseñar esos SLA para que haya consecuencias para el no cumplimiento. ¿Qué significa eso? La factura vale 100, pero si el producto llega incompleto, llega tarde, no llega con las condiciones de embalaje que yo necesito, yo puedo aplicar unas multas. Esas multas van directamente a la factura. Eso va a obligar al proveedor a mantener la calidad y mantener el estándar de calidad de trabajo de cualquiera de estos insumos o materias primas. Un caso de éxito que tuvimos en una empresa en el año 2023 fue cómo nosotros logramos hacer la optimización de costos a través de unificar y simplificar el proceso de compra de materiales indirectos y compras no críticas, como insumos y consumibles. ¿Qué significa esto? Si yo tomo un proceso completo de una línea de producción, obviamente está el Pareto, que son las materias primas que no deben faltar. Pero luego hay toda una serie de proveedores y de materiales que son compras indirectas, que son consumibles, que son insumos, que pueden llegar a ser el 20% desde el punto de vista de compras, de costo de compra, pero en algunos casos pueden llegar a ser el 80% en el número de proveedores. Este proceso puede llegar a ser muy tortuoso para los compradores de una línea de producción. De forma tal que hay hoy proveedores en el mercado que están dedicados a hacer esto, a unificar una serie de categorías que me permiten a mí entregarle muchas categorías, muchos productos en número, pero que a nivel de cantidad no es tan relevante y poder yo entregarle ese negocio y que él sea el único responsable. Entonces yo puedo pasar de tener 200 proveedores a uno o dos. ¿Eso qué me ayuda? Primero, economía de escala, porque le voy a dar un contrato mucho más grande a un solo proveedor. Segundo, confiabilidad, porque él va a tener que suministrarme esos materiales o esos equipos sí o sí, y él tendrá que hacer un subsiguiente proceso de negociación con otros proveedores alternativos para poder garantizar el contrato, porque yo ya no le estoy comprando solo un equipo, le estoy comprando el equipo y otras 5 o 6 categorías más. De forma tal que para poder nosotros llegar a esa asignación, hicimos un tablero de control en donde primero se hizo la extracción de la información, trajimos bases de datos diferentes para poder ver cuáles eran las oportunidades de mejora. Compras, consumos, cobros, reclamos que hemos ejecutado a ciertos proveedores, etcétera, etcétera. Número de proveedores a lo largo del tiempo y demás. Luego se hizo un proceso de transformación de esas bases de datos. Hicimos unas validaciones, auditamos la data para que sí fuera la correcta y luego creamos un procedimiento para extraer, transformar y cargar toda esa información en una herramienta de inteligencia de negocio, como puede ser un Power BI o cualquier visualizador como Tableau, dependiendo pues como de la tecnología que sea de preferencia del cliente. Luego hicimos un dashboard para tener en cuenta toda esa retroalimentación recibida de las áreas encargadas, de la información y generamos ese tablero de control para tener la visualización. Una vez tuvimos eso, nos dimos cuenta, esto que les estoy diciendo, yo tenía el 20% de las compras de la línea de producción pero era el 80% en número de proveedores. Muchos proveedores muy pequeños, una compra a veces muy espaciada, uno o dos cada 3 meses.
Y esto digamos que esta información la consolidamos para poder ir a buscar o ir a licitar ese proceso de Indirect Material Sourcing. Cuando logramos eso, logramos una reducción de hasta el 25% del precio de compra de todos esos materiales. Pero eso me ayudó a traer un efecto positivo, no solamente en la operatividad de los compradores, sino también en el costo de compra, la confiabilidad de estos materiales y de estos consumibles. ¿Cómo se ve, cómo se veía ese tablero que todavía hoy se utiliza? Teníamos todas las categorías identificadas, teníamos los materiales identificados ya a nivel de SKU, cuáles eran las compras que teníamos, cuáles eran el desagregado en número de productos, en número de, perdón, en valor. Y estos filtros y este dashboard terminó haciendo parte de la cultura del equipo de compras para poder garantizar la continua optimización de esto que parecía pequeño, ¿cierto? Porque en impacto parecía pequeño, pero logramos ofrecer una reducción tan importante que luego integramos el resto de los materiales Pareto, dentro de este mismo tablero para poder ir y hacer negociaciones con proveedores mucho más grandes. Entonces, esto pasó de ser un piloto de las compras no Pareto para luego convertirse en parte de la cultura del equipo de compras y hacer ese sistema de reducción de costos iterativo y continuo. Muy bien, a mí me gustaría, creo que estamos apenas a tiempo de empezar a recibir la parte de preguntas y respuestas. Voy a leerlas aquí, creo que las Sí, tengo si quieres en te mi ayudo. equipo. Sí, por ¿Me favor. escuchas? Ah, perfecto, Javier. Bueno, primero nos preguntaban nuevamente sobre el libro que sugeriste, por favor. Sí, se llama Administración en una página. Ya te digo Perfecto. exactamente cuál es el autor. No sé si lo pongo por Sí, aquí sí, aquí. en el chat. Ujú. Lo voy a escribir en el chat. Administración en una página. Y es de Robert, Robert Loder, si no estoy mal. Aquí está. Rías Kadim y Robert Loder. Muy bien. Ahí Pero, está. perfecto. Tenemos una pregunta aquí. Nos pregunta Mario Andrés, ¿cómo es posible identificar los costos fantasmas de la operación de la empresa que mencionaste? Me parece que Ok, estabas. Ujú. Adelante. excelente pregunta. Los costos fantasma son ineficiencias que yo no sé que tengo. ¿Qué significa eso? Sí, y me voy a devolver aquí al proceso iterativo. Un segundo. Si yo no tengo un sistema de reducción de costos, yo no logro identificar eso. ¿Por qué? Porque las condiciones de la operación son tan dinámicas y son tan cambiantes que algo que yo puedo asumir que ya está controlado dentro de un día o una semana o un mes puede que no esté en ese control. Y son efectos que van acumulándose a lo largo de semanas de forma tal que una ineficiencia de un 0,1% al no ser corregida puede terminar en 6, 7 semanas siendo una ineficiencia del 1% y luego del 5 y del 10%. Eso es un costo fantasma, un efecto no deseado que yo no he detectado porque yo no estoy haciendo un diagnóstico constante y que luego termina teniendo un impacto y en los estados de resultados terminan diciendo, pero ¿por qué el costo de producción está subiendo? Si se supone que ya tenemos esto controlado. Esos son costos fantasmas.
no tener claro cuál es la causa raíz de un efecto no deseado, de manera pues más concreta. Para poderlos quitar, este sistema de reducción de costos iterativo me ayuda a irlo quitando y a irlo identificando por lo menos, visualizarlo y crear esos planes de acción. Muy bien. Muy bien. Em, No sé qué otras preguntas hay en este momento. Hablabas en alguna parte de la importancia de tener un project manager o alguien que dirija este proceso. Sí, Nos preguntan, ¿qué sucede cuando la empresa es pequeña? ¿Quién es la persona indicada para hacerlo? Estamos hablando de una pyme, entiendo. claro. Eh, Aquí es muy importante definir ese líder y ese líder no necesariamente tiene que ser alguien externo a la organización, sino que puede ser alguien interno a la organización que tenga el conocimiento del proceso. Ahora, a veces no tenemos esa habilidad dentro de la organización y ahí sí que es bueno buscar a alguien externo, por lo menos para la etapa inicial, para que nos ayude a diseñar una primera metodología, hacer unas primeras reuniones de seguimiento y luego ya hacer esa gestión de conocimiento para que un líder dentro de la organización tome ese proceso y diga, ya entendí cómo se hace, ya entendí cuáles son las rutinas, los formatos o incluso un proceso, digamos, general de project management y decir, ya entendí y ahora lo voy a empezar a hacer el seguimiento yo, ¿sí? Esa es una de las posibilidades de solución. Pero no debe ser, no necesariamente, digamos, en el caso de las pymes, no necesariamente tiene que ser el cargo de PMO. Puede ser el gerente de operaciones, puede ser el analista, puede ser un jefe, puede ser un supervisor, pero sí tiene que tener dos características fundamentales. Conocer o aprender la metodología y segundo, tener la autonomía para reportar los avances y los atrasos del proyecto. Porque aquí pasa mucho que, ejemplo, el PMO termina siendo un jefe de producción y él tiene que reportar unos atrasos a la gerencia general. Pero pasa que el gerente de producción le dice, no lo reportes, porque me va a hacer quedar mal, porque es una tarea que mi equipo de producción no ha hecho o porque es una tarea que yo debo hacer y que aún no he hecho. Entonces, esa autonomía sí se tiene que definir desde el día uno, o si no, lo que va a terminar pasando es que dentro del organigrama siempre por ahí hay un conflicto de interés de no reportar un atraso, de no reportar una tarea que no se hizo. Entonces, eso sí deben ser las dos condiciones fundamentales, conocimiento de la metodología y la autonomía para poder reportar de manera tranquila los atrasos y solicitar, obviamente, los planes de mitigación para esos atrasos. Muy bien, tenemos dos preguntas más. Nos dicen, ¿qué indicadores financieros deberíamos presentar a los empresarios para que comprendan el impacto negativo que tienen medidas como la reducción de personal o salarios? Es una excelente pregunta. Yo lo vería desde la pérdida de productividad, es una clara. Porque en el momento en que yo tengo menos personal para hacer las mismas tareas, hay algo que voy a tener, que voy a descuidar, ¿sí? Porque el tiempo es un recurso limitado de las personas que yo tengo a cargo en una línea de producción. Entonces, yo lo que haría sería tener el análisis de decir, voy a bajar mis gastos de nómina que representan de $1,000 al mes, por decir un ejemplo, voy a reducirlo un 10%. Ok, voy a dejar de pagar $100 al mes. Pero, ¿cuál es la pérdida en productividad? Resulta que voy a sacar 30, 40, 50 unidades menos en el día. Y eso va a tener un impacto en el margen de contribución, porque esos 30 unidades, cada una tiene un margen de contribución de $1. Ok. Entonces, por ahorrarme 100, estoy dejando de percibir 30 diarios, que al final van a terminar siendo 900 o $1,000. Entonces es un contrapeso que es muy evidente que digamos que se puede parar desde el punto de vista de no tener que sacar nómina como primera instancia en una reducción de costos. Ahora, esto
está bajo la premisa de que yo tengo el personal óptimo para la línea de producción. Y para poder demostrar eso, sí necesito, y pues vamos a hablar mucho más de eso en el taller 4, establecer un sistema en el que yo puedo garantizar que la productividad es máxima y que las personas que yo tengo son las personas. No tengo ni más personal ni menos personal del adecuado. Y para eso yo sí debo correr un proceso aparte del sistema de reducción de costos para poder salir a justificar que esas personas que tengo son las correctas y que que si tengo que estar forzado a disminuir, voy a tener un impacto en la productividad o en la calidad. A veces cuando se quitan personas de una línea de producción que ya está optimizada, eso termina teniendo impacto en desperdicio, por ejemplo. El porcentaje de desperdicio impacta. Y el porcentaje de desperdicio es un indicador muy doloroso porque desde el punto de vista financiero, cada desperdicio que tengo me impacta directo a la utilidad. O sea, no es algo que yo pueda mitigar en otras partes del estado financiero. Entonces, el desperdicio va directo a la utilidad y le corta la utilidad a una compañía. Perfecto. Aquí una pregunta relacionada con la anterior. ¿Cómo adaptas tu enfoque a diferentes industrias y tamaños de empresas? Una metodología que funciona es identificar las variables críticas del proceso. Entonces, cada sector, cada tipo de empresa tiene unas variables críticas. Y una vez que yo ya tengo identificadas esas variables críticas, puedo empezar a variar el tipo de estrategias que voy a implementar. Es decir, si yo, por ejemplo, estoy hablando del sector metal mecánico, ya sé que las variables críticas son la ocupación de las estaciones de trabajo, el desperdicio, el suministro de materia prima, y el tema de la confiabilidad y la calidad del tipo de acero, hierro o el metal que esté, digamos, utilizando. Si por el otro lado voy a ir a hablar de producción de pisos cerámicos, ahí es muy importante la formulación y todo el tema de arcillas. Si voy a hablar de la parte de alimentos y bebidas, todo lo que es caducidad, calidad y todo el tema de permisos, como la certificación de esos productos de cara al consumidor, son una de las cosas más críticas que más me duelen. Y eso lo puedo saber yo directamente entrevistando al gerente general y teniendo muy claro cuáles son las métricas que a ellos más les duelen. Obviamente yo lo puedo complementar con un diagnóstico de la línea de producción y con el modelo de negocio, pero en general, el gerente general debería tener claro cuáles son esas variables críticas porque las variables críticas son el principal insumo para los sistemas de reducción de costos, si es que estamos hablando de la parte de optimización de costos, ¿no? Perfecto. Pues creo que ya no hay más preguntas. Ujú. Pues te agradecemos muchísimo, Javier, la información que nos compartes el día de hoy. La verdad me parece que es de gran valor para todos nosotros y nosotras. Los esperamos en el próximo jueves a la misma hora para darle continuidad a estos talleres virtuales y también les recordamos que pueden registrarse para asistir sin costo a FABTEC México, que se llevará a cabo en Cintermex del 6 al 8 de mayo. Les vamos a compartir un video brevemente para que conozcan un poco de la exposición y pues que tengan un excelente día y muchísimas gracias por haber estado el día de hoy. Gracias a ti, Mariana, al equipo de FAPTE y a todas las personas que asistieron a este evento. Muchas gracias. Antes de cerrar, aquí hay una pregunta de Mariela Martínez. Dice, ¿nos tenemos que inscribir para el siguiente taller? Sí, vamos a generar un nuevo vínculo. Eh, no sé, Mariana, la otra opción es que las personas inscritas las migremos al siguiente taller. Las que ya están inscritas en este taller, también lo podemos hacer nosotros. Creo que podemos hacer eso, sí, sí. Y ¿Sí? les enviamos por correo electrónico a cada una de ellas la invitación, sí. Excelente, hagámoslo así.
Muy bien, pues si me permites nada más compartir pantalla para... Claro que sí. Muy bien. Bueno, pues creo que se nos resiste el video el día de hoy, pero igual les compartimos la liga para que lo conozcan, la liga de acceso junto con nuestro video acerca de FABTEC México. Muchas gracias a todos y todas. Gracias. Buen día. Que estén muy Buen bien. día.